Amigos, sean bienvenidos al repaso de la lección número 5 titulado Testificar con el poder del Espíritu. Heidi, ¿qué te pareció la lección en esta semana? Es una lección muy importante para nuestra vida. Vamos a hablar acerca del poder del Espíritu Santo que tiene en nosotros para nosotros predicar el Evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Qué te parece si antes inclinamos el rostro y oramos? Sí, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos tu dirección divina, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija. Que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para aceptar el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 4:31 y nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué puedes comentar, Heidi? Bueno, aquí en esta ocasión Jesús les da a los primeros creyentes una orden muy importante, pero estas personas, estos hombres se sintieron un poco incapaces. ¿Por qué será, hermana Flor, que se sintieron incapaces? Sí, mira, ellos se sintieron incapaces porque ellos sentían que eran un grupo muy pequeño, y también se sintieron incapaces porque ellos no tenían educación y también pues eran limitados en sus recursos. Era por ello que ellos sentían que no se sentían capacitados para hacer el trabajo que Dios les estaba mandando. Sí, y me llama la atención que dice aquí que eran personas sin educación. Y hoy en día quizás muchos de los amigos que nos ven pueden sentirse de esa manera, que por el hecho de no tener estudios, de no tener una carrera profesional, quizás se sienten limitados, atados a no poder ir más allá de lo que ellos creen que pueden ir. Sin embargo, vemos aquí que quien ordenó fue Jesús, y Jesús sabía cómo eran esos hombres. Muchos de ellos eran simples pescadores, como dice aquí, eran personas comunes. Sin embargo, si Dios dio la orden, significa que Él irá con nosotros. Así es. Y también Jesús declaró en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo el mundo. ¿Sí? Y hace Pedro una expresión, dice unas palabras muy importantes que dice: el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Es decir, que la palabra de Dios es para todo el mundo. Quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo, es para todos. Y de esa manera, como vemos hoy en día, la predicación del Evangelio ha avanzado demasiado. La situación en la que estamos ha hecho que pueda ser así. Las redes sociales están inundadas de la palabra de Dios, pero es una manera más de llevar la palabra de Dios a quienes realmente lo necesitan. Así que esta semana, sin lugar a duda, va a ser de bendición. Así que quédate y acompáñanos. Para dar inicio al repaso de la lección, en el día domingo, esta lleva como título Jesús y la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué nos puedes compartir al respecto, Dani? Bueno, pues el día de hoy nos trae un gran mensaje de la promesa que Jesús le dejó a sus discípulos. Pues nos menciona al principio que los discípulos estaban preocupados porque Jesús se iba a regresar al cielo. Pero ¿cuál era esa promesa? Si nos vamos a la cita bíblica que menciona aquí en Juan 16:7, que dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Aquí dice: el Consolador no vendría a vosotros. ¿Cuál será el Consolador? Nos vamos a explicar o entendemos de que el Consolador se da referencia que es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? Si nos vamos a entender, la función principal del Espíritu Santo es para que a nosotros mismos podamos guiarnos en el verdadero camino de nuestro Dios. Dice aquí que el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado para guiarnos a los buscadores sinceros. Sabemos que antes de empezar alguna actividad o cualquier otra cosa debemos de buscar la dirección de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Sabemos que las principales funciones del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades del testimonio.
Ahora tú dinos, David, ¿qué nos pueden comentar sobre el día de hoy? Bueno, pues aquí nos hace referencia de que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Como nosotros podemos ver que el objetivo es llevar a cabo la gran comisión que nos encargó Jesús, de ir y predicar a todo el mundo, ya que haciendo eso, su misión es glorificar a Jesús. Y una vez haciendo esto, Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades entre las personas que nos rodean. Posiblemente tú, amigo, amiga que me escuchas, me podrías decir, pues yo no soy bueno predicando, o no soy bueno dando testimonio, no soy bueno haciendo esto, haciendo aquello. Pero algo que me encantó en el tema introductorio es de que nosotros tenemos a un Dios poderoso, a un Dios a quien, si nosotros tenemos problemas o tenemos dificultades, Él nos las suple. Y así como Él resuelve nuestras necesidades, nosotros le podemos pedir con la dirección divina a que nos dé conocimiento, nos dé inteligencia para poder comprender la palabra de Dios y asimismo poderle predicar el evangelio a las demás personas. Pero todo esto, el que mayormente involucra es el Espíritu Santo, ya que Él trabaja en los corazones para ser conscientes y asimismo la necesidad del arrepentimiento. El Espíritu Santo no solamente revela el pecado, ni nos señala a los malos que somos, ni nuestros malos actos, nada de eso. Al contrario, nos instruye en justicia y nos revela cuán bueno, amable, comprensivo y amoroso es Cristo Jesús. Por eso, como texto clave que nos da en el versículo para memorizar, es que cuando en la iglesia primitiva ellos se unían, ellos oraban, ellos se llenaban del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían ellos? Pues predicaban el evangelio. Y hoy en día podemos ver cómo sin número de personas creen acerca de la palabra. Y así como lo hicieron ellos, nosotros también lo podemos hacer, pedir la dirección divina para que Dios nos ilumine, nos empalpe de las Sagradas Escrituras y le podamos compartir el Evangelio a las demás personas. Así es, porque aquí nos menciona unas pequeñas palabras y el día de hoy dice, Él guía nuestras palabras, trae convicción a las mentes de los buscadores, como tú mencionabas. Si nosotros buscamos el Espíritu Santo, nos dará el entendimiento para la Biblia. Sabemos que la Biblia trae grandes palabras de sabiduría. Y si nosotros buscamos el Espíritu Santo, llegaremos a entender, porque al testificar nos estarán escuchando otras personas, como en este momento. Y para terminar, antes de terminar, les invito a que en sus hogares puedan reflexionar esta pequeña pregunta. Dice, ¿estás dispuesto de que el Espíritu Santo entre en tu vida? El tema de hoy lleva como título Una iglesia llena de poder y nos dice que el libro de Hechos ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos es la historia de creyentes consagrados llenos del Espíritu Santo que impactan al mundo a través de Cristo. Lo podemos ver en la Biblia a través de algunos libros, como es Hechos 2, 41 y 42. Si gustan acompañarnos a través de su Biblia y leemos. Nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en los partimientos del pan y las oraciones. También en el capítulo 4:4 nos dice, pero muchos de los que habían oído las palabras creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué piensa, pastor, acerca de estos versículos? Bueno, el mensaje central de Lucas que nos quiere mencionar en este momento es que la iglesia necesita el conocimiento del Espíritu Santo. Fue sorprendente cuando el Espíritu Santo trabajó con la iglesia, porque podemos ver una iglesia viva, una iglesia llena de poder, que pudo convertir cantidad de multitudes de gentes que antes no se podía ver, que ellos se sorprendieron de lo mucho que el Espíritu Santo podía trabajar con ellos, porque en la medida que el Espíritu Santo trabaja con la iglesia deja de tener miedo y sale a buscar las almas que Dios quiere rescatar. Nosotros podemos ser un instrumento
en las manos del Espíritu Santo. La iglesia puede ser una iglesia viva conforme conoce al Espíritu Santo. Por lo tanto, Bere, yo quiero hacerte una pregunta. Entonces, ¿una iglesia puede vivir sin el Espíritu Santo? No, creo que una iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo, ya que sería una iglesia muerta. Nosotros como cristianos podemos testificar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y así nosotros dar a conocer el amor de Dios a través de nosotros y de nuestra testificación. Pero todo esto es mediante el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Claro. Entonces podemos ver cómo el crecimiento acelerado de la iglesia no se debió al trabajo de los hombres, sino al trabajo que el Espíritu Santo hacía. Entonces aquellos que difundían ese mensaje llenos del Espíritu Santo, entonces predicaban con poder. Y había resultados que eran magníficos, ¿no? Al final de cuentas, tú y yo sabemos que Dios quiere salvar a todos, pero también Dios desea que nosotros nos pongamos al servicio y a la disposición del Espíritu Santo. Y entonces vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para acercarnos más al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser una iglesia viva? ¿Cómo podemos llegar a ser llenos del Espíritu Santo? Considero que a través de nuestro testimonio nosotros podemos dar a conocer el Espíritu Santo. No nada más que nos enfoquemos a nuestro yo, sino con las demás personas. También nos dice aquí que es importante que cada vez que nosotros formemos un grupo, podamos ir a testificar, podamos ir a reunirnos con más gente para dar a conocer este amor que Dios tiene para con nosotros. También como iglesia podemos ir abriendo grupos pequeños con nuestros amigos y así pues nuestra iglesia irá creciendo, ¿verdad? No solamente cerrarnos en nosotros, sino dar a conocer la palabra de Dios. Hoy es tiempo de que la iglesia testifique. Te invitamos a buscar todos los días al Espíritu Santo para que tú también puedas experimentar su poder. Continuando con nuestra lección del día martes titulada El Espíritu Santo y la testificación. Aquí nos comienza resaltando sobre un libro de la Biblia, sobre Hechos, que es un libro del Nuevo Testamento, de cómo nos resalta aquí lo que está escrito en ese libro. Nos dice que es un libro poderoso, y a través de ahí se ha manifestado el Espíritu Santo, en las historias que nos muestran cómo el Espíritu Santo obró en la vida de cada uno que ahí menciona, ya sea un hombre, una mujer, un niño, un apóstol, de cómo ellos pudieron influir para que demás personas pudieran conocer sobre el amor de Dios. Así es, vemos claramente que en el libro de Hechos el Espíritu Santo se hace presente de una manera sorprendente, incluso en diferentes formas. Podemos hacer notar el ejemplo del apóstol Esteban, que en ese hecho yo hincapié hacia otro hecho, el cual sería en un futuro la conversión y renovación de Saulo de Tarso hacia el apóstol Pablo. Así es, menciona una historia interesante que se encuentra en el capítulo 7 y 8 del libro de Hechos, donde nos empieza hablando sobre donde está Esteban clamando a Dios, y donde en su lecho de muerte pudo concebir que Saulo de Tarso pudiera conocer sobre Dios. En este lecho, Esteban fue siendo apedreado, pero clamaba a Dios, ni un segundo dejó de clamar a él, y la gente lo apedreaba, lo lastimaba, pero se dieron cuenta que el Espíritu Santo estaba con él. Un hombre, Saulo de Tarso, ahí estaba mirando, no hizo nada, pero se dio cuenta realmente de que Dios estaba con este hombre y que no estaba persiguiendo un hombre, a un humano, no, sino estaba persiguiendo a Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo nuevamente actúa de una manera tan asombrosa y sutil, en cual ayudó a la iglesia primitiva en momentos de crisis por el tema de la circuncisión, en el cual la iglesia misma pudo ser dividida en diferentes ocasiones, pero gracias al Espíritu Santo les dio esa fortaleza y unidad que los ayudó para seguir adelante. Así es, muy interesante. Y terminando con la historia de Saulo de Tarso, se convirtió al apóstol Pablo.
y que, como vemos, fue un gran apóstol que pudo llevar el evangelio al continente europeo y empezar ahí la obra del evangelio de Dios. Y para concluir, hay que hacer hincapié en algo muy importante en las historias, tanto de la iglesia primitiva como el día de hoy. Vemos que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y por ende sigue trabajando hasta nuestros días de hoy, el cual por medio de nosotros como su instrumento podemos llevar las buenas nuevas hacia hombres y mujeres que quieren llegar a Jesús de corazón sincero, de manera sincera, hacia conocer la verdad. Así es, el Espíritu Santo igual está en la iglesia hoy en día. Quizás no podemos estar reunidos, pero está en cada uno de los corazones que realmente proclama y tienen a Dios en su corazón. Querido amigo, no podemos decir de que eran otros tiempos, de que era más fácil adorar a Dios, porque nunca ha sido fácil adorar a Dios. Ellos sufrían persecución, tenían que decidir si realmente amar a Dios y llevar el evangelio o quedarse y no hacer nada. Porque en esos tiempos hasta podían dar su vida con tal de llevar el evangelio a otras personas. Habían problemas, había desobediencia, había muchos conflictos entre ellos, quizás división, y quizás hoy en día también lo hay, pero es allá donde cada uno decide si seguir a Cristo, si dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ellos para que pueda renovar su vida y que ellos puedan ser la luz para llevar el evangelio a otras personas. Para continuar la lección del día miércoles, que lleva como título el Espíritu, la palabra y la testificación. Dice aquí que la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué nos puedes comentar con esto, hermano? Bueno, aquí habla sobre el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, que se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. ¿Por qué era tan importante mencionar el Antiguo Testamento? Porque todo lo que ellos creían se basaba también en el Antiguo Testamento. Ellos no creían solo una parte de la Biblia, sino creían toda la Biblia. Y es por eso que dice aquí que en cada caso los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de esa autoridad. Cuando ellos hablaban con autoridad porque sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos y que ellos tenían que tener esa autoridad para hablar a los demás y que de esa manera ellos también pudieran conocer a Dios. Ahora, el Espíritu, la palabra y la testificación, que es el título de nuestro estudio. ¿Qué relación tienen? Bueno, sabemos que la palabra de Dios tiene un gran poder en la vida espiritual de nosotros, pero también sabemos que las personas que le llegaron a escribir fueron llenos por el Espíritu Santo. Pero nosotros, al llegar a comprender lo que está escrito, llegamos a testificar a otras personas, a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, en estos momentos. Por ejemplo, en Hechos 4:31, que dice, cuando hubieron orando, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De esta manera, si los comprendemos, en el momento que todos estaban juntos, el poder de la oración hizo que temblara en ese lugar. Hizo que ese gran poder que cada uno que tenía fueron llenos por el Espíritu Santo. De esa igual manera que nosotros oramos y pedimos que nuestro Dios nos llene del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra que está escrita en la Biblia. Continuando con una de las preguntas que nos hace, dice, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Y nos da como dos citas bíblicas. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21, los invito en sus hogares que puedan seguirnos con la vista, dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como le mencionaba, cada una de las personas que piden el Espíritu Santo llegan a ser inspirados que fueron escritos por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras en estos momentos. Sí, también vemos el otro texto bíblico que se encuentra en Hebreos 4:12, que dice de la siguiente manera:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque Él mismo fue quien la inspiró. Sabemos que la palabra fue escrita por hombres, pero bajo inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la Biblia necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo, porque si Él fue quien inspiró, también será quien nos dé el entendimiento a nosotros para que podamos saber qué es lo que desea Él, para que nosotros hagamos ese cambio en nuestra vida que tanto necesitamos hoy en día. Hoy la gente padece de muchas cosas, entre una de ellas su vida espiritual. Hay una frase por ahí que tiene mucha razón, que dice que nosotros estamos gordos espiritualmente, y es así, porque nosotros solamente comemos y comemos de la palabra de Dios, pero no nos atrevemos a compartirla. Es por eso que hoy la invitación es que nosotros podamos predicar a otros de la palabra de Dios. Y la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Vemos que al principio de la creación todo fue hecho por la palabra de Dios. Él dijo, sepárese las aguas, y se hizo. Él creó la luna, creó el sol solamente con su palabra. Lo único que no creó con su palabra fue a nosotros mismos. Él dice que nos formó y sopló aliento de su boca. Pero vemos la grandeza que Él tiene de poder crear. Y de igual manera les invito a cada uno de sus hogares que al momento de que vayan a testificar puedan pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y al momento de llegar a comprender la palabra de Dios, que tiene un gran poder en nuestra vida espiritual, podamos ser llenos de igual manera por el Espíritu Santo. Y continuando con la lección de esta semana, para el jueves 30 tenemos como título El poder transformador del Espíritu Santo. Aquí nos dice que Hechos es un estudio de casos acerca del triunfo del evangelismo sobre los prejuicios culturales, transformando hábitos arraigados de la vida y enseñando a la humanidad acerca de la transformación de la gracia y la verdad con Dios. En algunos de los textos bíblicos podemos encontrar muchas muestras del espíritu transformador, como es en Hechos 16 del 23 al 34. Si tienes alguna Biblia ahí, te invito para que juntos leamos esta historia. Y nos dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y los aseguró de pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los pies y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aquí podemos encontrar esta historia de testificación de cómo actuó el Espíritu Santo sobre el carcelero. Así es, su poder transformador
llega ya sea hombre, mujer, niño, rico, pobre, con o sin educación. Estas historias nos revelan de cómo nosotros con nuestro testimonio o llevando la palabra de Dios a otros, ellos pueden también ser llenos del Espíritu Santo. De que a través de nosotros somos un instrumento que Dios nos dice, ve a Él. Y nosotros no podemos juzgar a las personas, sino solo tenemos el deber de dar un testimonio y llevar esa palabra a otros. Y el Señor y el Espíritu Santo hará que esa persona pueda cambiar su vida. No importa si esa persona tiene antecedentes malos, que sea una persona que estuvo en la cárcel, un asesino, o que no tenga educación, que sea pobre, con diferentes culturas. No, nosotros no tenemos derecho a juzgar eso, sino que Dios obrará en su vida. Él hará todo lo posible para que esa persona pueda ir y arrepentirse de todo lo que haya hecho. Sabemos de que Dios dio a su Hijo y que la muerte de Cristo fue algo universal, de que no solamente nos salva a nosotros por estar en la iglesia, no, sino que eso es un suceso que aplicó en los seres, en las personas que ya han pasado, pero que aún aplicará también en las personas que van a venir. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ya estando una vez en lo que es la finalización de este estudio, de esta lección, vimos lo que es la parte teórica, ahorita vamos a ir a la práctica. Y en este nos encontramos en unas preguntas, en el cual, bueno, el primer punto nos dice, comparte con los miembros de la iglesia de la escuela sabática un momento en el que sentiste que el Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente a través de tu testimonio. Bien, pues bueno, yo les voy a contar mi testimonio que me sucedió hace muchos años atrás. Ciertamente soy joven, pero cuando uno es niño o está en la adolescencia, aún no les entra, no nos cabe lo que es algunas cosas de la iglesia. En este caso, por ejemplo, el día sábado. Para mí ese mandamiento no me quedaba claro de todo, ya que yo cuando recuerdo que, no sé si ustedes recordarán, que en ese tiempo, un poquito años atrás, se veían en las tiendas las maquinitas o lo que le decían, o los telepón, como le decían algunos. Pues resulta que yo todos los días al salir de mi escuela yo iba a jugar, pero sin embargo cuando llegaba el sábado también era lo mismo. Es decir, yo el día sábado yo estaba ahí desesperado a que el hermano o la hermana terminara para que saliendo de la iglesia yo me fuera a jugar. Sin embargo, mi mamá, pues bueno, sí me regañaba, solamente fueron regaños, solamente me decía, Lazarini, entiéndelo, es día del Señor, no es para que tú estés haciendo esas cosas, pero sin embargo, como somos niños todavía, pues no captamos esa idea. Entonces, aún así yo seguí por mucho tiempo. Pero sin embargo, algo que sí les puedo recomendar a ustedes, papis, si aún tienen a un hijo que a pesar no saben qué hacer o cómo tratarlo, yo les puedo decir que oren. Sigan orando y oren sin cesar, no se cansen, porque así fue lo que sucedió. Mi mamá ya no me decía nada, ya no me regañaba, pero sin embargo mi mamá seguía orando por mí, hasta que un día no vino otra persona, no fue otra, sino yo mismo en mi interior, y fue el Espíritu Santo que también tocó, en el cual ya me dijo, ya entré en razón, en donde me decía, Lazarini, esto que estás haciendo no está bien, es el día del Señor, no es para que estés haciendo esas cosas. Y una vez que yo entendí que ese era el sábado, era para adorar a Dios, entonces mi vida fue cambiando. Entonces las cosas de la iglesia yo lo tomé importancia, le di lo que era la razón. Entonces desde ese entonces he estado cuidando ese aspecto de la iglesia, en donde guardar sus mandamientos y sus preceptos, porque así nos marca lo que es en la iglesia. Así que como esa experiencia, como ese testimonio que yo tuve como de joven, de niño, yo sé que tú también debes de tener ese testimonio que el Espíritu Santo ha trabajado, ya sea como hermano, como hermana, como papá, como mamá, como abuelo, como amigo o compañero del trabajo. Yo sé que en un momento en tu vida también ha estado ahí el Espíritu Santo. Y bien, tenemos al segundo punto, en el cual alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir tu fe. ¿De qué manera un conocimiento del ministerio del Espíritu Santo
reduce ese miedo y te da seguridad como testigo. Bueno, resulta que cuando somos niños, la verdad, bueno, yo recuerdo, menos a mí, cuando me preguntaba de qué religión era, la verdad me apenaba. No me avergonzaba, no, me apenaba, me daba pena decir que era adventista. Pero sin embargo es más bonito y es más convincente cuando tú te comportas diferente a las demás personas, cuando eres cortés, amable, educado. Buenos días, buenas tardes, das las gracias, por favor. Entonces, esas pequeñas cositas marcan la diferencia de algo tan grande. Entonces, las personas te preguntan, ya como que ya tienen una noción, una idea, y vienen y te dicen, ¿y de qué religión eres? Entonces es ahí donde, bueno, uno se siente bien decir, no, soy adventista del séptimo día. Y las personas cuando me escuchan eso, bueno, ya a mí me he topado de que, ay, ¿en serio eres adventista? No, pues fíjate que yo tengo familia adventista. Y se expresan de una manera bien, de una manera amigable. Entonces, así, hermanos, no tengamos pena, no tengamos miedo de decir adventista del séptimo día. Tenemos que sentirnos bien de formar parte de de esa gran iglesia de la familia de Cristo. Y recuerden que nosotros tenemos como al final, como adventista, nuestro propósito, y es estar preparado, esperar el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos el punto número 3. En la lección de esta semana hablamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Comenta alguna de las diferentes formas que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros esfuerzos de testimonio, cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar testimonio. El Espíritu Santo trabaja de una manera específica, y también les voy a contar una experiencia que en realidad yo no tengo una muy buena relación con mi padre. Y un día él sentado a la mesa con él, estábamos platicando y todo, algunas cosas. Y la verdad que cuando estuve platicando con él, o sea, quería, o sea, poderle responder, pero al momento de responderle no de la manera más amable o más atenta. Quizás más que nada de responder sería de reclamar, de reprochar. Pero sin embargo, algo me detuvo y simplemente lo único que hice fue escuchar. No dije nada, no le respondí nada a mi papá en ese entonces. Entonces es ahí como el Espíritu Santo trabajó en mí para que yo no pudiera contestar o no pudiera decir nada. Entonces así de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en enfrentar algunas situaciones, y no solamente en situaciones, sino que también para expresar o para ayudar, animar a otro hermano, otra hermana que no se encuentra muy bien. Y el punto número 4, ya para finalizar, la lección habló sobre la centralidad de la Biblia de la testificación. ¿Por qué la Biblia es un componente tan crucial de nuestra fe y testimonio? ¿Cómo podemos evitar las trampas de aquellos que, aun cuando afirman creer en la Biblia, socavan sutilmente su autoridad y su testimonio? Bien, hermanos, pues bueno, la oración la tenemos para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Nosotros hablamos, nosotros nos expresamos, le contamos nuestras cosas, nuestra vida, lo que nos pasa, lo que nos sucede, el temor, el miedo, en cualquier situación, bueno, se lo contamos en la oración, derramamos nuestro Espíritu Santo. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros hablamos con Él? Pero ¿cómo Dios habla con nosotros? Bien, entonces es la Biblia en donde Él nos habla a nosotros. Es allí donde se encuentra toda la sabiduría en todo lo que podemos hacer. En este caso, yo recuerdo que un predicador dijo, si andas buscando un libro donde quieras encontrar una novela, lee la Biblia. Si tú quieres un consejo, no es mejor que tu Biblia. La Biblia tiene varios libros escritos en donde puedes encontrar tu consolación, fortaleza, ánimo, esperanza, fe. Entonces, querido hermano, querida hermana, te invito a que sigas orando, porque con la oración intercesora más la ayuda del Espíritu Santo pueden hacer muchas grandes cosas.
como así también así lo hizo en los tiempos pasados con los apóstoles. De la misma manera, también el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros, pero la diferencia está en que también nosotros tenemos que prepararnos para que nosotros podamos ser recipientes de ese Espíritu Santo, y ese es el trabajo que tenemos que hacer tú y yo. Así que eso es todo por esta semana. Dios les bendiga y que les colme de muchas bendiciones. Bien, querido hermano, querida hermana, la verdad nos da mucho gusto haber estado con ustedes, y también les agradecemos al Distrito de Tacomitán por habernos invitado en este repaso de la lección. Así es, también agradecemos a cada uno de los pastores que hicieron posible hacer este programa, esta transmisión, y no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Iglesia Ceneva Oficial y también Distrito Ixtacomitán. Y bien, para terminar, te invito a que ahí donde estés inclina tu rostro para hacer una oración. Amante Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta semana de vida. Señor, por favor, te pido grandemente que te quedas con los hermanos de esta comunidad, que tú puedas ser con ellos, que los puedas bendecir, los puedas cuidar y que los puedas librar de todo mal, Señor. Así también te pedimos por cada uno de tus hijos, por aquellas necesidades, aquellas peticiones que se están haciendo, Señor, que se están levantando. Señor, que tú estás al control de todo y que también puedas obrar y puedas actuar en su debido momento. Por mientras tanto, a nosotros danos fe, esperanza y amor, para que nosotros sigamos confiando en tus promesas que nos has dado y sobre todo en esa linda esperanza que nos dejaste. Todo esto te lo pido grandemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.